¿Has escuchado alguna vez de una princesa que fue entregada como castigo? No a un príncipe, ni a un noble, ni siquiera a un guerrero, sino a un esclavo. Su nombre era Isabela. Y su historia no fue un cuento, fue una herida que se convirtió en leyenda. Comenta desde qué ciudad estás viendo esto y dime. ¿Crees que alguien puede amar, incluso después de ser humillado por todo un reino? En el corazón de un país helado y severo, reinaba Aldemiro, un monarca que valoraba la perfección más que la compasión. Para él, la belleza era poder, y la debilidad, una vergüenza. Su castillo, de mármol blanco, ocultaba un corazón oscuro. Y dentro de ese frío palacio, vivía su hija, la princesa Isabela. Isabela no se parecía a las demás princesas. Mientras las jóvenes de la corte se movían con gracia de pluma, ella caminaba con el peso de una armadura invisible, su cuerpo. Desde niña, había sido redonda, risueña, curiosa. Pero en un mundo que adoraba la apariencia, su ternura fue tratada como un defecto. A los 13, los sirvientes murmuraban a sus espaldas. A los 15, los pretendientes rechazaban su retrato. A los 17, su padre la llamó por primera vez no hija, sino vergüenza. Cada noche, Isabela buscaba consuelo donde nadie podía humillarla, en la cocina. Entre panés dulces y tartas calientes, encontraba un pequeño refugio. Pero incluso allí, el eco de su tristeza la perseguía. Una princesa no debe comer así, decían. Una princesa debe ser perfecta. Y entonces llegó el día. Un amanecer gris, sin canto de aves, sin risa, sin esperanza. El rey convocó a todos los nobles, soldados y embajadores del reino. Anunció una ceremonia especial. Nadie sabía de qué se trataba. Isabela fue llamada al gran salón. Le ordenaron ponerse el traje real, uno que le apretaba el pecho y casi no la dejaba respirar. Mientras subía los escalones de mármol, sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Los murmullos eran cuchillos. El silencio, una sentencia. En el trono, el rey Aldemiro la esperaba con la mirada helada. Hoy dijo, con voz firme, mi hija recibirá el destino que merece. Las damas se miraron entre sí. Por fin la casará, pensaron. Pero el destino que el rey hablaba no era de amor, ni de alianza, era de humillación. Las grandes puertas se abrieron. 2 soldados arrastraron a un hombre encadenado, cubierto de heridas, con los pies descalzos y los ojos bajos. Un esclavo. La corte entera contuvo el aliento. El rey levantó su copa y declaró: ya que mi hija ha decidido deshonrar su linaje con su debilidad, la entrego a quien no tiene nombre, ni rango, ni libertad. Este será su castigo. Que su vergüenza viva con ella, hasta el fin de sus días. El salón se congeló. Isabela no gritó. No suplicó. Solo bajó la cabeza, tragando lágrimas que nunca nadie vería. El esclavo, de rostro endurecido y alma invisible, fue llevado hasta ella. Nadie preguntó su nombre. Nadie se atrevió a mirar a los ojos del hombre que, sin quererlo, se convertía en esposo de una princesa. El rey sonrió. A su manera, se sintió liberado de una carga. Pero no sabía que acababa de sellar su propia condena. Esa noche, Isabela fue llevada a una habitación olvidada del castillo. No había lujo, ni sirvientas, ni perfume, solo un colchón delgado y una ventana sin cortinas. El esclavo recibió una llave oxidada, un pedazo de pan duro y una orden cruel. No la toques, a menos que ella lo desee. Pero quédate con ella. Para siempre. El sonido de la puerta cerrándose fue el punto final de una vida, y el primer verso de otra. Isabela miró al techo, mientras la lluvia golpeaba el vidrio. El esclavo dormía en el suelo, envuelto en una manta vieja. Por primera vez, el silencio no la ahogaba. Era un silencio distinto. Un silencio, que no juzgaba. Y aunque aún no lo sabía, esa noche comenzaba la historia del amor más inesperado que un reino haya visto jamás. A veces, el castigo más cruel puede ser la puerta hacia lo más puro. Y el amor, cuando nace del dolor, no necesita permiso para florecer. A la mañana siguiente, el sol se atrevió a entrar por primera vez en aquella habitación olvidada. Isabela despertó con un ruido suave, el tintineo de las cadenas. El esclavo, aquel que ahora era su esposo, se movía despacio, como si el aire le pesara. Ella lo observó sin hablar. Durante años, había estado rodeada de sirvientes que fingían sonrisas por monedas. Y ahora, frente a ella, había un hombre que no fingía nada. No la miraba. No se atrevía. Pero tampoco la juzgaba. Los días pasaron en silencio.
El frío se colaba por las rendijas, y las horas parecían inmóviles. Hasta que, al tercer día, una voz rompió la quietud. ¿Desea pan, señora? Era él. Su voz era grave, baja, casi un susurro. La llamaba señora, aunque ella sabía que ambos estaban condenados. No tengo hambre, mintió. Él asintió, sin insistir. No había ironía. No había burla. Solo respeto. Y eso, para Isabela, fue un milagro. Al cuarto día, limpió el suelo. Al quinto, encendió la chimenea antes de que ella despertara. Al sexto, dejó flores marchitas sobre la mesa. Y al séptimo, ella rompió el silencio. ¿Cómo te llamas? El hombre dudó. Sus ojos, por fin, se levantaron. Elías, respondió. Isabela repitió su nombre en voz baja, saboreando cada sílaba. Elías. Era como pronunciar un secreto. Desde entonces, algo cambió. Isabela empezó a salir al jardín del palacio, el único lugar donde el aire todavía parecía libre. Él la acompañaba en silencio. Entre las flores marchitas del invierno, Elías se detuvo y dijo: las lavandas florecen mejor cuando se podan con dolor. Ella lo miró, confundida. ¿Por qué? Porque solo cuando la tierra sangra, aprende a dar vida. Esa frase se le quedó grabada en el alma. Por primera vez, alguien hablaba del dolor sin vergüenza. Y ese alguien era un esclavo. Los días se volvieron distintos. Isabela empezó a reír. Se manchaba las manos con tierra. Elías la observaba sin tocarla, como quien mira algo sagrado. La trataba con una ternura que nadie en el palacio había tenido con ella jamás. Y, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. No su cuerpo, sino su manera de verse a sí misma. Ya no se odiaba. Ya no buscaba esconderse. El espejo dejó de ser su enemigo. Porque en los ojos de Elías, por primera vez, se sintió hermosa. Pero ningún amor nace sin peligro. Y en los pasillos del castillo, los murmullos empezaron a crecer. Las criadas susurraban. La princesa sonríe con él. La princesa camina con un esclavo. Las noticias llegaron hasta el trono. Y el rey, al oírlas, rompió su copa contra el suelo. Basta, rugió. Será separada de inmediato. Esa misma noche, soldados irrumpieron en la habitación. Isabela gritó el nombre de Elías, pero fue inútil. Lo encadenaron otra vez y lo arrastraron hasta el calabozo. Ella quedó encerrada en su cuarto, golpeando la puerta hasta sangrar. El castillo volvió al silencio. Un silencio ahora distinto. Un silencio que dolía como 1000 cuchillos. Pasaron los días. Las noches eran eternas. Hasta que Isabela encontró una forma de desafiar al rey. Tomó un pedazo de pan, lo cortó en dos, y dentro escondió una carta. En ella escribió: no te he olvidado ni un instante. Si la vida nos separa, el amor nos une. Resiste. Isabela. Un sirviente leal llevó el pan hasta las mazmorras. Elías lo recibió sin entender, hasta que sintió el papel escondido. Al leerlo, lloró. Pero no de tristeza. Eran lágrimas de fuerza. Desde esa noche, en cada amanecer, Isabela miraba al horizonte y murmuraba su nombre. Y aunque las paredes del castillo la mantenían prisionera, su corazón ya no pertenecía a su padre. Le pertenecía a él. El amor no nació del deseo, nació del respeto. Y cuando el respeto florece en el dolor, se convierte en algo indestructible. El rey Aldemiro creyó haber terminado con el problema. Encerró a su hija, encadenó al esclavo, y volvió a brindar en sus banquetes como si el amor pudiera destruirse con una orden. Pero el amor no conoce de barrotes. Solo necesita una grieta para entrar. Días después, Isabela escuchó la noticia que heló su sangre. Su padre había pactado su matrimonio con un duque anciano a cambio de oro. El casamiento sería en 3 días. Será rápido, dijo el rey. No tendrá opción. Pero el amor, cuando es verdadero, no pide permiso. Esa noche, mientras los guardias dormían, una sirvienta leal, Mariel, la única que aún le mostraba afecto, se acercó a su habitación. Llevaba una llave y una capa. Mi reina, susurró. Esta vez, huya por amor, no por miedo. Isabela la abrazó. Su corazón latía con la fuerza de quien no tiene nada que perder. Cubierta con harapos, escapó por los pasillos ocultos del castillo, guiada solo por la luna. El calabozo olía a humedad y desesperanza. Elías, encadenado, dormía con los ojos abiertos, como quien ya no sueña. Cuando vio la silueta de Isabela frente a él, pensó que estaba viendo un fantasma. ¿Viniste?
susurró. ¿Quieren casarme?, dijo ella. Pero no lo permitiré. Entonces huiremos, respondió él. Juntos. Y así lo hicieron. Escaparon por los túneles del jardín, corriendo entre raíces y sombras. El aire helado les cortaba el rostro, pero la libertad tenía un sabor dulce. Reían y lloraban al mismo tiempo, sin saber si el próximo paso sería el último. El sol aún no salía cuando los soldados los descubrieron. Gritos. Espadas. Caballos. La tierra temblaba. Elías tomó su mano. Si morimos, dijo ella, que sea de la mano. No moriremos, contestó él. Porque ya vivimos lo suficiente como para ser eternos. Corrieron hasta el bosque, pero fueron rodeados. Las lanzas apuntaron hacia ellos. Y entonces, Isabela hizo lo impensable. Se adelantó, con la frente en alto. Soy Isabela, hija del rey Aldemiro. Nadie se atrevió a moverse. Estoy aquí por elección. No por mandato. No soy una prisionera, soy una mujer libre. El comandante dudó. ¿Cómo atacar a la hija del rey? Elías, en silencio, la miraba con la devoción de quien contempla un milagro. Semanas después, el reino fue convocado a la gran plaza. El rey Aldemiro anunciaría la boda forzada de su hija, y la ejecución del esclavo. Miles de personas se reunieron. El aire era tenso. Y allí, frente a todos, Isabela subió al estrado. El rey habló primero. Hoy restauro el honor de mi linaje. Mi hija será un ejemplo de obediencia. Pero antes de que pudiera continuar, Isabela lo interrumpió. Su voz, fuerte y serena, retumbó por todo el palacio. Fui dada a un hombre como castigo. Fui humillada, olvidada y despreciada por quienes decían amarme. Pero ese hombre, al que ustedes llaman esclavo, me trató con más dignidad que todo este reino junto. Me enseñó que el valor no está en el cuerpo, ni en la sangre, ni en el título, sino en el alma. El silencio fue total. Podía escucharse el crujir del viento entre las columnas. Isabela dio un paso adelante y continuó. Si amar a quien me salvó es traición, entonces que me encarcelen también. Pero recuerden esto. Un trono sin amor está condenado a caer. Nadie se movió. Hasta que una criada comenzó a aplaudir. Luego otra. Y otra más. En segundos, todo el salón retumbaba de aplausos, gritos y lágrimas. El rey, paralizado, no supo qué decir. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño. Isabela bajó del estrado, caminó hasta Elías y, frente a todos, liberó sus cadenas. Lo abrazó con fuerza. Y en ese abrazo, el reino entero entendió lo que el poder nunca había podido enseñar. Que el amor verdadero no humilla. Eleva. Los meses siguientes cambiaron la historia. El rey Aldemiro abdicó. Isabela fue coronada reina. Elías, su compañero, rechazó títulos y riquezas, pero jamás se separó de su lado. Gobernaron juntos, con justicia, con ternura, con verdad. Y con el tiempo, la princesa que fue motivo de burla se convirtió en la reina más amada del reino. El esclavo, condenado al silencio, se transformó en la voz de los olvidados. Porque el amor que nace del dolor, no busca perfección, busca propósito. Y cuando alguien te ama por lo que eres, no por lo que aparentas, no solo te salva, te libera. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este video y déjame un corazón roto en los comentarios. Y dime, ¿crees que el amor puede cambiar incluso a los corazones más crueles? Suscríbete si crees que las historias reales, las que duelen, pero también curan, merecen ser contadas. Porque esta, no fue solo una historia de amor. Fue una revolución.